Hola a todos, bienvenidos a este tutorial del contenido de bucles. Como ya saben, dentro del curso les damos estos complementos que son para que se puedan apoyar a la hora de estudiar y aprender los diferentes conceptos. Bueno, hoy vamos a aprender lo que es los bucles. Trataré de ir por arriba de este documento para que vean cómo se procede a la hora de trabajar con ellos. Muy bien, los bucles no son más que estructuras. Digamos por ejemplo que quiero sumar 50 números. Quiero que se introduzcan 50 números y que se sumen. ¿Qué haría una persona normal sin conocer bucles? Simplemente pediría un número, lo sumaría a un total, pediría otro número, lo sumaría y haría eso 50 veces. Todo eso habría que ponerlo en código. Bueno, con los bucles podemos simplemente poner una condición de que hasta que no se sumen los 50 números, repita la misma operación. O sea, va a pedir un número y lo va a sumar 50 veces. Para eso sirven los bucles. En C existen tres tipos de estructura de repetición. El while, que se utiliza para repetir un conjunto de declaraciones y sentencias mientras se cumple una condición. El do while, que se utiliza igual, pero al menos una vez esta condición. Y el for, que se utiliza para repetir un conjunto de declaraciones de un número específico de veces. Si quieres hacerlo 50, 30. Aquí se explica cada una de ellas y cómo se utiliza. Pueden apoyarse en el documento, ahí está la información. Pasaremos al código. Muy bien, este es el primer momento del contenido de bucles. Vamos a empezar conociendo el while, que tiene la siguiente sintaxis. Se pone entre estos paréntesis la condición de la que depende y se van a poner unas llaves que acá va a hacer lo que se repetirá hasta que esta condición no se... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a declarar un valor entero que se va a llamar número. Este va a tener un valor de 7. Punto y coma. Entonces, dentro del condicional, o sea, la condición de parada de este while, el programa se ejecutará. En este caso vamos a poner que el número sea mayor que 5. Mientras el número sea mayor que 5, el bucle se efectuará. Cuando el número, o sea, la variable número, deje de ser mayor que 5, simplemente se rompe el bucle. Entonces, cada vez que entre en el ciclo, simplemente al número le vamos a restar 1. Se puede poner así, o se puede poner así, o se puede poner así. Estas tres formas son formas de decrementar el valor de una variable en 1. Vamos a utilizar esta y va a suceder lo siguiente. Vamos a imprimir en pantalla el valor de la variable número. Y si se dan cuenta, el programa terminará con el valor de la variable igual a 5. Ejecutamos e imprime en pantalla el 5. Vamos a declarar una variable que se va a llamar número. Esta variable simplemente le pediremos al usuario que introduzca un valor. Vamos a dar 2 puntos, punto y coma, fin de la línea de código. Con un scanf vamos a pedirle al usuario que el valor lo guarde en la dirección de la variable número. Luego vamos a poner otro punto y coma, while. El while yo le voy a poner una condición de que siempre que la variable número sea mayor que 5, simplemente pide otro número. Como lo haremos así. Introduzca otro valor. ¿Qué hace este bucle? Se va a encargar de que siempre que el número sea mayor que 5, pedir otro valor. De tal manera que el programa no continuará hasta que se cumpla esa condición. Fin. Vamos a poner el código. Vamos a ejecutarlo. Introduzco un valor, vamos a poner 7. Introduzco otro valor, 9, 6, 5 y se termina el programa. ¿Qué es lo que hace esto? Esto nos ayuda mucho en la programación debido a que podemos hacer una tarea repetitiva hasta que se cumpla esta condición. Por ejemplo, digamos que queremos sumar una cantidad de números. Por ejemplo, tenemos las notas de 30 estudiantes. Si queremos que el programa sepa identificar cómo se va a comportar en dependencia de las diferentes situaciones, introduzca la cantidad de estudiantes.
esta cantidad la guardaremos en otra variable que va a ser cantidad de estudiantes. Entonces, después de pedir la cantidad de estudiantes con un scanf, guardaremos el valor que introduzca el usuario en la dirección de cantidad de estudiantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un bucle que va a hacer lo siguiente. Mientras una variable que va a ser la función de contador. ¿Qué es un contador? Un contador es una variable que se va a encargar de sumar su valor en 1 o disminuir en 1 para ir contando la cantidad de veces que se ejecuta el código. Por ejemplo, vamos a declarar una variable llamada i, que mientras la variable i sea distinta de la cantidad de estudiantes, el programa va a repetir el bucle de pedir introduzca su nota, con un scanf lo guardaremos en la variable coma ampersand número, y vamos a declarar una nueva variable que va a ser total de notas, total notas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a pedir un valor, lo va a guardar y simplemente ese valor que introduzca el usuario, que va a ser total notas, lo va a guardar sumándole la variable número. Es importante que notas esté inicializado en 0. Vamos a poner un punto y coma. Y también recordar que se deben cerrar y abrir llaves. Cortar la indentación. Aquí i debe estar inicializada en 0. Y cada vez que coma una nota, simplemente i más. Introduzca la cantidad de estudiantes, digamos que son 5 estudiantes, 4, 2, 3, 4, 5. Y se termina el programa. ¿Qué es lo que hace? Empieza pidiendo una nota, empieza pidiendo la cantidad de estudiantes, esa cantidad de estudiantes son 5. Entonces, ¿qué sucede? La variable cantidad de estudiantes es igual a 5 y i es igual a 0. Como son diferentes, se ejecuta lo que está dentro del bucle. Pero cuando imprime acá, introduzca su nota y luego guarde el valor en número, viene para acá, nos faltó algo que sería imprimir en pantalla el total, que es importante. Print el total es porcentaje de coma notas, total notas, resuelve de nuevo. 3 notas, 2, 4, 5. El total de notas es 11. Me falta un salto de línea, pero ahí se aprecia cómo funciona el programa. Lo que sucede es que mientras i sea distinto a la cantidad de estudiantes, va a hacer todo esto. ¿Qué es lo que hace? Imprime, introduzca su nota, luego la guarda en la variable número y por último la variable total notas le suma el valor de número. Como la variable total notas empieza en 0 y le suma el valor de número, acá va siendo 2. Luego viene acá, la variable i aumenta su valor en 1. Y repite el while, porque aquí termina el while, aquí termina el bucle y repite. Ejecuta, termina, repite. Se cerciora de que no se cumple la condición, se repite. Y así hasta que esto se convierta en falso. Por ejemplo, cuando la variable i, que empieza en 0, pasa por acá 1, pasa por acá 2, pasa por acá 3. Al ser 3, que es el valor de la variable i, es igual al valor de la cantidad de estudiantes. Esto ya no se cumple, por tanto se rompe el bucle y pasa acá. Esto mismo se podría hacer con el ciclo for. Lo que debería hacer for, y quitaríamos esto. ¿Qué diferencia tiene el ciclo for? El ciclo for del while, que primero debemos poner acá el valor de la variable contador. Vamos a inicializarla en 0. Luego vamos a poner la condición, que es la misma, que i debe ser distinto de la cantidad de estudiantes.
y vamos a poner simplemente que con cada transición el valor de i aumente en 1. Al principio es complicado entender este ciclo, pero cuando se le coge la vuelta se hace mucho más natural a la hora de utilizar 4, 2, la nota es 10. Y ahí pueden ver cómo se utilizan los ciclos. El do while tendría la misma idea, se pondría acá do, se abriría esto, vamos a quitar esto, acá y acá hay que volver a poner el contador, y acá a la hora de terminar esto se pone un while y se pone la condición que la variable i sea distinto de la variable total notas. Se pone un punto y coma, aquí me faltó un punto y coma. El problema es que puse total notas y acá total notas es muy difícil que sea el valor porque va sumando. Era cantidad de estudiantes. ¿Ven? Eso es un error sencillo que simplemente confundí la variable total notas con la variable cantidad de estudiantes. Ahora vamos a ver si pongo 5, 2, 3, 4, 2, 1. Ahí pueden ver cómo funciona. Esto se utiliza para varias cosas. Por ejemplo, validar un dato. Digamos que yo declaro una variable que se va a llamar número. Pero yo quiero cerciorarme de que cuando el usuario introduzca, no introduzca una letra. Por ejemplo, digamos que pongo un print, introduzca un número, 2 puntos, punto y coma, un scan, para que ese número lo guarde en la variable, la dirección de la variable número, pongo un punto y coma, y voy a imprimir simplemente su número es 2 puntos, porcentaje de, coma, la variable número. Vamos a ejecutar esto. Me faltó la coma. Ahora sí. Introduzco un número 4 y pone 4. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa si yo pongo una A? Su número es 100 y el programa se continúa ejecutando pero da error. Eso cuando hagas un programa grande no puede concebirse. Para eso hay algo que se llama validaciones, que tienes que validar que los datos que introduzca el usuario sean consecuentes con lo que hace el programa. Para eso utilizamos también los bucles. Por ejemplo, vamos a poner acá un while, vamos a poner la condición del while que sea esta, y simplemente que el valor que introduce el usuario debe ser distinto de 1. O sea, acuérdense que programación 1 es verdadero, 0 es falso. Mientras el valor que introduzca el usuario sea falso, se va a repetir el bucle. Vamos a ejecutar. Y si yo pongo ahora una A, simplemente entra un bucle infinito. Acá habría que poner dentro del while print introduzca un número válido, y con un scan vamos a sobreescribir el valor que introdujo el usuario de la variable número, y vamos a limpiar el buffer por si acaso esto no tiene, o sea, esto no se lo puedo explicar ahora mismo, pero esto se utiliza para evitar bucles infinitos en algunos casos. Si le das un bucle infinito y no encuentran el porqué, pónganlo por si acaso. Digamos que pongo A, introduzco un número válido. El programa ya detecta que el número que introduzco, o sea, que el valor que introduzco al usuario no es un número. Un número válido, 5. Y así se puede hacer para validar valores. Digamos que el valor debe ser un número que esté entre 1, o sea, la variable número debe ser mayor que 1 y menor que 6, o sea, debe ser o 2, 3, 4, 5, un caso de una evaluación. Entonces, por ejemplo, ahora lo ejecuto, lo tenía antes puesto acá. Acá pongo el scanf, pongo porcentaje de, coma, dirección de la variable número, punto y coma, y ahora sí debería funcionar. Introduzco un número, si introduzco 1, lo detecta. O sea, es que debe ser mayor o igual, menor o igual. Ahora sí. Si introduzco 1, es como un número no válido. Si introduzco 2, número no válido, 3, 4, 5.
acá lo que debería hacer es poner menor acá y mayor acá. Sí, porque esta es la condición. O sea, esto dice que mientras el número sea menor o igual a 1 o mayor o igual a 6 va a ser esto. Si pasara lo contrario, o sea, si el número es mayor o igual a 1 y menor o igual a 6, que es lo que nosotros queremos, que el número esté entre 1 y 6, va a saltarse la validación porque ya el número está validado y va a continuar el programa. Creo que un número 5 y ahora sí funciona. En cambio, si pusiera 7, el número no va a funcionar.